Vamos a resolver este ejercicio que dice así. Una tuerca de 250 gramos está atada al extremo de una cuerda de 1.5 metros de longitud. Un joven toma la cuerda del extremo opuesto a la tuerca y la hace girar de tal modo que dé 3 vueltas en un segundo. Calcule el periodo, la frecuencia, la velocidad tangencial, la velocidad angular, la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta y el desplazamiento angular de la tuerca. Acá tenemos el diagrama, tenemos el radio, que es la longitud de la cuerda, porque sabemos que cuando el niño o el joven hace girar la cuerda, entonces esa cuerda se convierte en radio, entonces tiene 1.5 metros de largo. Tenemos la dirección de la velocidad tangencial en cualquier punto, que es tangente a la trayectoria, y tenemos el diagrama o la flecha que indica la aceleración centrípeta, que en cualquier momento apunta hacia el centro de la circunferencia. Entonces vamos a calcular el periodo, pero antes de todo podemos encontrar la frecuencia, porque acá nos dice que la hace girar de tal modo que dé 3 vueltas en un segundo. Y sabemos que la frecuencia es la cantidad de vueltas que da una partícula en un tiempo determinado. Entonces nos dan las vueltas, nos dan el tiempo que es un segundo, por lo tanto ya tenemos la frecuencia. Entonces la frecuencia en este caso sería a 3 vueltas por segundo. En el caso del periodo, nosotros sabemos que cuando se multiplica el periodo por la frecuencia, eso va a dar igual a 1. Por lo tanto, podemos tener acá periodo multiplicado por frecuencia, esto es igual a 1. Entonces tendríamos que el periodo multiplicado por la frecuencia, que es 3, esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, el periodo va a ser igual a este 3 que pasaría para acá. Dividiendo nos quedaría que el periodo es 1/3. Esto debe estar entonces en segundos. Entonces el periodo es 1/3 de segundo. Con esto en mente entonces podemos calcular la velocidad tangencial, y en el video anterior teníamos la fórmula para la velocidad tangencial. Recuerden que habíamos dicho que la velocidad tangencial era igual, velocidad tangencial era igual a 2pi multiplicado por el radio, y todo esto dividido entre el periodo. Pero esto también podría ser 2pi multiplicado con r, y esto multiplicado con la frecuencia. Por lo tanto, esto lo podemos calcular utilizando la frecuencia, porque es un número entero, mientras que el periodo es un número fraccionario y tendríamos que hacer un procedimiento más largo. Entonces nos va a quedar 2pi multiplicado con el radio, que es 1.5 metros, todo esto multiplicado con la frecuencia, que sería igual a 3 segundos elevado a la menos 1, porque estas es las unidades para la frecuencia o los Hz, pero en este caso vamos a utilizar los segundos elevado a la menos 1 para que nos salga de un solo el dato. Entonces vamos a tener 2 por 1.5 y esto multiplicado por 3, esto nos va a dar igual a 9. Entonces esto va a ser 9 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos la velocidad tangencial. Vamos ahora a calcular el siguiente inciso, que es la aceleración la velocidad angular en este caso. Entonces vamos a calcular la velocidad angular, que la vamos a identificar con la letra W, y vamos a tener que la velocidad angular va a ser igual a 2pi, o sea, la cantidad de vueltas o la cantidad de radianes que hay en una vuelta completa, que es 2pi radianes, y esto lo vamos a multiplicar con la frecuencia, porque esto era 2pi radianes dividido entre el periodo, pero al hacer la equivalencia nos va a quedar como 2pi, ya sabemos que son radianes, todo esto multiplicado con la frecuencia, entonces nos sale mejor hacerlo así, y nos va a quedar entonces que esto va a ser igual a 2pi multiplicado con la frecuencia, que la frecuencia es 3 segundos elevado a la menos 1. Entonces esto nos va a quedar como 2 por 3, esto nos va a quedar igual a 6 pi radianes sobre segundo. Si lo quisiéramos pasar a números decimales o a números ya visibles, entonces tendríamos que multiplicar 6 por pi, que ya sabemos que es 3.14. Luego, si lo queremos dejar en grados, pues habría que multiplicarlo con 57.3, que es la equivalencia entre un radián y grados. Acá entonces nos quedó 2
por 1.5 que era 3, por 3 era 9, entonces acá tenemos un error porque era 9pi. Entonces podemos tenerlo ahí, entonces sería 9pi metros por segundo, que al hacerlo ya en números decimales sería 9 multiplicado con el valor de pi, que es 3.14. Ahora vamos a calcular el siguiente inciso, que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta está definida como la velocidad al cuadrado sobre el radio, pero también la podemos encontrar como la velocidad angular al cuadrado multiplicada con el radio. Hagámoslo como la velocidad angular porque la tenemos acá cerquita. Entonces esto nos va a quedar como 36 pi radianes, perdón, 6 pi radianes, serían 6 pi sobre segundo, ya sabemos que esto está en radianes, elevado al cuadrado, multiplicado con el radio, que es 1.5 metros. Entonces esto nos va a quedar como 6 por 6, que es 36. Entonces vamos a hacerlo así despacio. Me va a quedar entonces 6 al cuadrado serían 36. Pi al cuadrado serían pi cuadrados. Segundos al cuadrado serían segundo cuadrados. Todo esto multiplicado con 1.5 metros. Así. Entonces esto me va a quedar como 36 por 1.5 son 54. Entonces me va a quedar como 54 pi cuadrados metros sobre segundo cuadrado, justamente como debe quedar la aceleración. No se les olvide que al quererlo pasar a números enteros multiplicaríamos 54 por 3.14 al cuadrado, ahí nos daría un número. Vamos a dejarlo ahí. El siguiente que vamos a encontrar es la fuerza centrípeta. Entonces sería fuerza centrípeta y esta está definida como la masa por la aceleración, o también está definida como la masa por la aceleración, que ya sabemos que es velocidad angular al cuadrado, entonces por la velocidad angular cuadrada multiplicada con el radio. Entonces esto nos va a quedar como la masa, que decía que era de 250 gramos, que al pasarlo a kilogramos sería 0.250 kilogramos. Todo esto multiplicado con la velocidad angular al cuadrado, que serían 6 pi al cuadrado, y esto sobre segundo, y todo esto multiplicado con el radio, que es 1.5 metros. Vamos a hacerlo ahí. Entonces vamos a hacerlo, nos quedaría como, vamos a poner esto de un solo acá, despacio, nos quedaría como 0.250 kilogramos multiplicado con esto al cuadrado, que son 36 pi cuadrado sobre segundo cuadrado, y todo esto multiplicado con el radio, que es 1.5 metros. Al hacer todo el procedimiento nos va a quedar que eso es igual a 13.5, entonces me va a quedar como 13.5 pi cuadrado. Esto va a estar en kilogramos, acá los kilogramos de acá, metros sobre segundo cuadrado, y estas son las unidades del Newton. Entonces esto me va a quedar como 13.5 pi cuadrado Newton. Ahí está la fuerza, siempre la vamos a, si la queremos pasar a números, entonces haríamos el cálculo de pi. Y por último me está pidiendo el desplazamiento angular. Vamos a ponerlo por acá, el desplazamiento angular. Vamos a ponerlo así, con esta letra. Desplazamiento angular va a ser igual a n por 2pi radianes. N, que significa el número de vueltas. Entonces el número de vueltas que da la tuerca son 3, multiplicado con 2pi radianes. Y todo esto va a ser igual a 2 por 3, serían 6 pi radianes. Ahí está. Si lo queríamos pasar a números enteros, entonces sería 6 por lo que vale pi, y eso en radianes. Si lo quisiéramos pasar a grados, sería 6 pi por 57.3, que es la equivalencia de un radian. Ahí está. Espero les haya servido y gracias por seguir el canal.